Buenas tardes, profe. Mi nombre es Kenia Hernández Navarro y soy del grupo 18. Y hoy mis compañeras y yo le vamos a exponer un poco sobre la educación de los antiguos nahuas. Mi equipo está conformado por Karime Valenzuela, Norma Soto, Paulina Torres, Abigail López, Dania Gutiérrez y yo, Kenia Hernández. Comenzamos hablando de la crianza y los discursos didácticos a los hijos en ese entonces. Los indios naturalmente criaban a sus hijos siguiendo doctrinas filosóficas sin haberlas leído. La crianza de los antiguos nahuas corresponde a una temprana tradición franciscana. A los niños recién nacidos los ponían al frío porque supuestamente la naturaleza de los niños nacían era muy calurosa, o sea, nacían con mucho calor, entonces era apta y dispuesta para sufrir frío. Esto con el fin de que se hacen recios de complexión y más aparejados y fuertes para sufrir trabajos, y esto no solo lo hacían en verano, sino también en invierno. Hasta los 5 o 6 años aproximadamente los debían acostumbrar a trabajar en movimientos livianos. Esto para evitar la pereza y imponerlos a trabajar. En su niñez y puericia tenían gran influencia los padres. En este caso, los padres o la persona responsable a los niños no podía hablar mal o hacer malas acciones porque los niños podrían seguir este ejemplo. Entonces, era deber de los padres de familia evitar ese tipo de comportamientos para que los pequeñitos no la siguieran. Y desde pequeña edad los padres los imponían a trabajar. Continuamos con el siguiente tema, que es el de la disciplina y honestidad con que se criaban los hijos de los señores y los principales indios. Luego de 5 años, el señor mandaba a los hijos a que fueran llevados al templo para que ahí fueran adoctrinados y supiesen muy bien todo lo que tocaba el servicio de los dioses. Estaban desde pequeñitos al servicio de las iglesias y tenían que ayudar y servir a esta. El que no quisiera o no lo hacía estaba expuesto a castigos o sacrificios. Alguno de estos castigos era que se les daba poco de comer, muchas horas de trabajo, sin descanso, y tenían que servir al templo hasta que se casaban, o eran llevados a la guerra si eran candidatos. Con las hijas eran un poco más sumisas, eran totalmente amas de casa, las tenían siempre ocupadas en sus labores, raramente salían, casi no se les veía fuera de su casa y tenía prohibido hablar sobre la mesa, sobre la hora de la comida. Hasta que se casaban podían hablar en la mesa. Si alguna se descuidaba en salir sola, se le castigaba, se le pinchaban los pies hasta sacarle sangre, en especial si era de 10 u 11 años o años más arriba. Desde los 5 años las comenzaban a enseñar a hilar, a tejer y a labrar, y no las dejaban andar de ociosas. Pareciera que querían que fuesen sordas, ciegas y mudas, o sea que fueran totalmente sumisas. Las hijas llevaban lo que habían labrado o tejido para el padre. Esto pues quiere decir que siempre estaban al servicio de los padres de los hombres, y mientras los padres les agradecían, estas no podían decir nada más que solo agachar su cabeza como gesto de referencia. El tema del que yo les voy a hablar es
cómo los indios doctrinaban a sus hijos y de los consejos que les daban cuando se casaban. La gente común y plebeya tampoco se descuidaba de criar a sus hijos con disciplinas. Antes luego, cómo comenzaban a tener juicio y entendimiento. Los amonestaban dándoles sanos consejos y retrayéndolos de vicios y pecados, y persuadiéndolos a que fuesen humildes y obedientes y bien criados, imponiéndoles en que sirviesen a los que tenían por dioses, llevándolos consigo a los templos y ocupándolos en trabajos, enseñándoles oficios según que ellos veían habilidad e inclinación. Lo más común era darles el oficio y trabajo que su padre usaba. Si los veían rabiosos o malcriados, castigándolos rigurosamente, a las veces riñéndolos de palabras, otras hostigándolos por el cuerpo, con ortigas en lugar de azotes. Si se ausentaban los hijos de las casas de sus padres, los mismos padres los buscaban una y muchas veces, y algunos incorregibles venían a parar, como dicen en la horca, o les daban de esclavos. Los padres amonestaban mucho sus hijos que dijeran la verdad y que no mintieran. A las hijas de los señores y principales, antes de que salieran de su casa, sus padres les informaban cómo habían de amar, aplacer y servir a sus maridos, para ser bien casados y amadas de ellos. Respecto al tema de los jóvenes dedicados a los templos, en la obra de Fray Diego Durán puede notarse la diferencia entre dos tipos distintos de dedicación a los templos. Por una parte, la de jóvenes varones y doncellas dedicados a Huitzilopochtli, procedentes de barrios particulares de la ciudad, en número limitado y por el tiempo preciso de un año. Por otra, la de jóvenes que acudían por un tiempo más prolongado a servir a los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, a los que fue más fácil que los españoles se identificaran con educandos. Los templos eran lugares donde los jóvenes, al cumplir sus funciones sacerdotales, adquirían los conocimientos y la disciplina necesarios para desempeñar específicas funciones en la edad adulta. La obra de Durán se distingue por la preocupación del dominico por recoger información fidedigna y completa. Había dos monasterios dentro del recinto mayor. Uno de ellos eran los sacerdotes rapados. Los sacerdotes rapados eran quienes rapaban su cabeza del centro hasta dejarla lisa y luego dejaban como una corona de cabello a su alrededor. Ellos eran muy pobres, no tenían ningún tipo de solencia económica. Es por eso que se les brindaba el derecho de dejarlos pedir limosna y recoger mazorcas de los surcos. Aunque éstas tuvieran dueño, ellos podían hacerlo y nadie podía reclamarles nada. Meramente lo que conseguían era para vivir al día, no conseguían mucho, es por eso que día tras día tenían que estar repitiendo este mismo trabajo. Dentro del templo ellos desempeñaban varias tareas, por ejemplo, ellos tenían que traer leña para que siempre ardiera, enderezar el templo y pues distintos trabajos dentro de ahí. Ellos eran personas muy sumisas y muy obedientes, así que cualquier tarea que se les encomendara, aunque no les correspondiera, ellos tenían que obedecer ya que ese era su trabajo. Junto con los sacerdotes rapados estaban las mozas de la penitencia. Estas eran niñas de entre 12 y 13 años. Ellas también estaban ahí para desempeñar distintas actividades y cumplir su servicio. Por ejemplo, ellas barrían y regaban el templo. Además, cada mañana tenían que hacer de comer para el ídolo y para los ministros del templo. Esto lo hacían con las limosnas que los sacerdotes conseguían. Se podría decir que ellas vivían en encerramiento. Ellas eran personas muy puras, muy castas y muy obedientes. Ellas únicamente estaban para el servicio de Dios. Ya después de un año de servicio, ellas se podían ir y casarse, pero dentro de ese año tenían que ser muy obedientes y tenían que ser muy honestas. Por ejemplo, si ellas cometían algún delito, cualquier cosa que fuera, por ejemplo, robar, pues tenían un castigo muy grave, entonces preferían pues obviamente no arriesgarse, ¿verdad?
Por eso es que la mayoría de las personas que estaban ahí eran muy, muy honestas y pues todo llevaba un buen orden. Del Poshcalle. En el Imperio Azteca era el lugar donde los niños recibían instrucción militar, cultural y religiosa. Aquí se educaban y entrenaban a los futuros sacerdotes, maestros, jueces, guerreros de élite y gobernantes. Recibían lecciones de historia, astronomía, medicina, música, religión y filosofía, economía, lecciones de higiene y valores morales, entre otros. Aquí se les educaba a los jóvenes a partir de los 15 años para servir a su comunidad y pues como ya les comentaba, para la guerra. Atavío de los jóvenes. De estos niños había casos particulares como espuelas o pupilaje, donde había gran número de muchachos, los cuales tenían ayos y maestros que les enseñaban e industriaban en buenos y loables ejercicios y costumbres, a ser bien criados, a tener reverencia a los mayores, a servir y obedecer, dándoles documentos como habían de servir a los señores para caber entre ellos y saber ser agradables. Ahí los enseñaban a cantar, danzar y a otras miles de sutilezas. También en esta casa había muchos de todo género de personas, hijos de principales como de gente baja y de gente alta, y aunque todos estaban de una puerta adentro, los hijos de los reyes y de los grandes siempre eran más respetados y mirados, trayéndoles las comidas de sus casas en particular, y especialmente a los hijos del Moctezuma y de otros valerosos principales. Hola, mi nombre es Ania y les voy a presentar lo que son los Telmasacalli y las penitencias de los sacerdotes. Tlamacasacalli se compone de Talmaques, que quiere decir hombre perfecto, y de Calli, que quiere decir casa, y así la llamaban casa de Mansabeos, ya en la perfecta edad de su juventud, y así tenían estos indios 4 vocablos para diferenciar sus edades. El primero era Pitzinitli, el segundo era Tamayasaki, el tercero era Japalibuki, el cuarto era Huebeteuki. Lo primero que hacían era dejar crecer su cabello como nazareos. El cabello no lo cercenaban ni cortaban hasta que morían o hasta que ya estuvieran viejos. Los jubilaban y ponían en cargos de regimiento u otros oficios honorosos de la República, que ellos llamaban Tequebuyutl. Traían estos las cabelleras trenzadas, otros con unas trenzaderas de algodón blanco. Los sacerdotes con esta masa perdían todo temor, mataban a los hombres en los sacrificios con grandísima osadía. En el acabado del sacrificio salían todos a aquella misma hora del templo, yéndose a una lagunilla que tenían hacia la Veracruz, que tenía por nombre Ezapán, que quiere decir agua sangrienta. Ahí se lavaban de aquella sal que se habían puesto en las sienes y lavándose como hombres inmundos de la culpa de aquel día. Penitencia de los sacerdotes. Los sacerdotes hacían otras grandes penitencias, como era ayunar 10 y 5 días, 7 días arreo, antes de algunas fiestas principales, a manera de 4 temporas. Guardaban continencia y muchos de ellos se enadían por medio de miembros viriles y se nacían miles cosas para volverse importantes. Por no ofender a sus dioses, no bebían vino, dormían muy poco. Se martirizaban bravísimamente y con sus grandes penitencias estaban hechos matrices del demonio. También tenían estos sacerdotes otra ceremonia que hacían a los niños y niñas que eran recién nacidos,
que era sacrificarles las orejas y el miembro genital, a manera de circuncisión, especialmente a los hijos de los señores reyes. Esta ceremonia hacía al niño 4 días arreo. Ofrecían los padres por él grandes oblaciones. En este templo había aposentos como en los demás, donde había ayuntamiento de muchos que servían a este y deprendían las ceremonias de su culto para después conseguir y suceder a los sacerdotes de él, donde había un sacerdote a la contina que residía allí y tenía a cargo de imponer y enseñar a aquellos muchachos y de hacer todas las ceremonias al ídolo. Se levantaban las mujeres a recoger sus pertenencias, lo cual era fundado en alguna superstición. Hasta ahora les dura este cuidado idólatra de levantarse en amaneciendo a barrer la pertenencia suya y a veces la ajena. Cuicali. En todas las ciudades había junto a los templos unas casas grandes donde residían maestros que enseñaban a bailar, a cantar, y a las cuales llamaban Cuicali, que quiere decir casa, donde no había otro ejercicio sino enseñar a cantar y bailar, y tañer mozos y mozas. Había hombres, ancianos, diputados y electos para solo aquel oficio en todos los barrios, a los cuales llamaban tianque, que quiere decir hombres que andan a traer mozos. Para recogerlos llamaban a bailar, a cantar, y a las cuales llamaban Cuicali, que quiere decir casa, donde no había otro ejercicio sino enseñar a cantar y bailar, y tañer mozos y mozas. Había hombres, ancianos, diputados y electos para solo aquel oficio en todos los barrios, a los cuales llamaban tianque, que quiere decir hombres que andan a traer mozos. Para recogerlos las mozas había indias viejas señaladas por todos los barrios, a las cuales llamaban siguatepisque, que quiere decir guardas de mujeres o amas. En la Ciudad de México y de Texcoco y de Tlacopan había casas de danza muy bien edificadas y galanas, con muchos aposentos grandes y espaciosos, alrededor de un hermoso patio grande para el ordinario baile. El orden que había para acudir a ella era 1 hora antes que el sol se pusiese. Algunos de sus bailes el baile que más le gustaba era el que con aderezos de rosa hacía, con las cuales se coronaban y cercaban, para el cual el baile de Momotzil, principal del templo de su gran dios Huitzapochtli. Hacían una casa de rosas y hacían unos árboles a mano, muy llenos de flores olorosos.